o panículo adiposo con sus dos áreas principales, el lobulillo y el tabique. ¿Por qué es importante discriminar entre lobulillo y tabique? Porque hay enfermedades de la grasa que prefieren la inflamación en el tabique y otros en el lobulillo. Y hay las formas mixtas también. La siguiente. Bien, acá para que vean que el mayor porcentaje de inervación y de vasculatura de la dermis ocurre a nivel de la dermis reticular. La siguiente. Bien, para recordar las diferentes capas de la epidermis, comenzamos con la capa basal, la capa o estrato espinoso, el granuloso y el estrato córneo. La siguiente. Bien, recordar que el folículo piloso puede penetrar como el pelo, por ejemplo, del cuero cabelludo hasta la grasa. ¿Por qué es importante este concepto? Porque cuando uno tiene, por ejemplo, tinea capitis, los tratamientos tópicos no funcionan porque es imposible que lleguen hasta estructuras tan profundas. Por eso, por ejemplo, en una tinea capitis, el tratamiento debe ser sistémico, si no, no se logra un beneficio pleno. Y la siguiente. Bien, miren, la epidermis está perfectamente anclada con la dermis. A través de estructuras glicoproteicas, como veremos después. Hay algunas enfermedades que las separan, como este caso, por ejemplo. La siguiente. Bien, acá lo que les dije, las capas de la epidermis, basal, espinoso, granuloso y córneo. La siguiente. Las células importantes de la epidermis son el queratinocito, que en la capa basal es totipotencial, la célula de Langerhans, que interviene fundamentalmente en la respuesta inflamatoria y en la presentación de antígenos, el melanocito en la pigmentación, inyectando melanosomas a los queratinocitos, y las células de Merkel, que probablemente tenga actividad neurosensorial. No está plenamente establecido, pero es lo que hasta el momento se acepta. La siguiente. Ahora, la unión dermoepidérmica. Después veremos unas láminas sobre esto. El anclaje de la epidermis sobre la dermis es un anclaje complejo. Tiene diferentes estructuras glicoproteicas distribuidas a diferentes niveles. Entonces, a ese nivel se describe la capa basal, se refiere a la capa inferior de los queratinocitos basales. Ahí está constituido por un hemidesmosoma. Después sigue un espacio aparentemente vacío que se llama lámina lúcida, esto demostrado por microscopía electrónica. Después viene una capa llamada densa, que es así como aparece en la microscopía electrónica. Y por debajo de esta lámina densa o capa densa existe una zona denominada sublámina densa, donde están fundamentalmente unas fibrillas que anclan, además de las superiores, a la epidermis sobre la dermis. La siguiente. Miren acá, es la estructura de un desmosoma. Como entenderán, desmosoma une queratinocitos adyacentes. Entonces, a través de unas glicoproteínas, que se llaman glicoproteínas de transmembrana. Las más importantes son las desmogleínas. Como veremos en una enfermedad llamada pénfigo, el grupo de los pénfigos, hay autoanticuerpos dirigidos contra estas desmogleínas. La siguiente. Esta es la capa basal. Miren, es una estructura también compleja.
Como les señalé anteriormente, existe el queratinocito basal con el hemidesmosoma, la lámina lúcida, la lámina densa y por debajo de ella la sublámina densa con varias estructuras glicoproteicas, que es de un tipo de colágeno, el número 7, colágeno 7, que anclan finalmente la epidermis sobre la dermis. Y verán que hay muchas glicoproteínas con diferentes denominaciones. Entonces, las enfermedades autoinmunes pueden estar dirigidas contra las desmogleínas de los desmosomas o contra las estructuras glicoproteicas de la unión dermoepidérmica. La siguiente. Bien, ya les había dicho que la dermis tiene dos partes especiales, la papilar y la reticular. La siguiente. Las células abundantes en la dermis son los fibroblastos y las células endoteliales que van a corresponder a los vasos sanguíneos. La siguiente. Les había dicho también que en la grasa es fundamental separar dos partes muy especiales, el septum y el lobulillo. La siguiente. La célula fundamental del panículo adiposo es el adipocito, que hoy por hoy no solamente está demostrado que sea reserva energética, sino que también tiene mucha actividad endocrina. Entonces se ha hecho muy relevante la actuación del adipocito en la respuesta inflamatoria. La siguiente. Bien, el folículo pilosebáceo y la glándula sudorípara. Recordemos que el folículo piloso siempre tiene anexo a la glándula sebácea, en la mayor parte de veces, en algunas ocasiones, a las glándulas apocrinas. En cambio, la glándula sudorípara drena independientemente del folículo sebáceo en la superficie cutánea. Como se recuerda, la glándula sudorípara participa en el equilibrio de la temperatura corporal, permitiendo la evaporación a través del sudor. La siguiente. Bien, estas son las funciones de la piel y sus anexos. La función de barrera, que es una barrera física, inmunológica, porque después de la vía aérea, la piel corresponde a la zona de mayor presentación de antígenos. Por lo tanto, participa de manera decisiva en la respuesta inflamatoria inmune. También la termorregulación a través de los procesos de vasoconstricción y vasodilatación. La fotoprotección. Recordemos que la melanina es el fotoprotector natural más importante y trascendente de la superficie cutánea. La función sensorial, además de la táctil, térmica y dolorosa, también tiene otras propiedades sensoriales, ¿no? A ese nivel. La interacción social. Esta acción es importante. ¿Por qué? Porque la piel es la carta de presentación al exterior. Por lo tanto, cualquier enfermedad ubicada sobre la superficie cutánea despertará muchas veces sensaciones de rechazo de las personas del entorno por la apariencia a veces, digamos, deformada de la superficie cutánea, o porque hay algunas enfermedades que generan temor en otras personas, pensando que pueden ser contagiosas o de un origen, digamos, impreciso o misterioso, como es el vitíligo, la psoriasis, por decir alguna. La siguiente. Finalmente, el examen dermatológico tiene tres pilares importantes como en cualquier otro órgano o sistema. El examen anamnésico, el examen actual o el físico propiamente dicho, y
La evaluación por exámenes auxiliares. La siguiente. Bien, entonces, en cuanto al examen anamnésico, es fundamental la historia que relata el paciente o sus familiares. En las prácticas más de una vez les he dicho que el evento más importante en la aparición o en la presentación de una enfermedad es de la siguiente naturaleza. Los que ya están presentes en el nacimiento, que se llaman enfermedades congénitas, o los que aparecen después del nacimiento, por lo tanto son enfermedades adquiridas. Existen factores predisponentes para la presentación de muchas enfermedades. Fundamentalmente estas son pues predisposición genética. Recordemos que el síntoma más importante en dermatología es el prurito, esa sensación que provoca rascar. La siguiente. Bien, entonces, ¿qué métodos empleamos estrictamente en dermatología? Ustedes a lo largo de los capítulos que han llevado seguramente pues han visto la importancia de la inspección, de la palpación, de la percusión, de la auscultación. En dermatología básicamente es el diálogo, o sea, la anamnesis propiamente dicha, la inspección. Nosotros muchas veces podemos determinar la naturaleza y el diagnóstico de muchas enfermedades solo viendo, observando. Es importante la palpación de las lesiones para determinar la textura, la dureza o la blandura de algunas lesiones. Y después tenemos la medición. La medición consiste en medir el diámetro de las lesiones o la altura de las mismas o el número de las mismas lesiones. Entonces, es importante también en este momento recordar que la semiología de las lesiones cutáneas pueden ser alteradas por estos mecanismos como el rascado, la infección secundaria, generalmente por estreptococo o por estafilococo, y por medicación previa, usualmente por automedicación. La siguiente. Bien, el prurito condiciona rascado y esta puede ser de diferentes intensidades. Recordemos en este momento que el prurito más intenso, más severo, es aquel que interrumpe el sueño. Y ese es el prurito más severo, más extremo. La infección secundaria, como señalé, estafilococo o estreptococo, por lo tanto, consideren esto como parte del tratamiento. La medicación previa es por automedicación. Las enfermedades cutáneas seguramente son las más automedicadas. Como es muy accesible, se aplica una serie de sustancias, a veces con alguna lógica y la mayor parte de las veces de manera ilógica. Como por ejemplo aplicar pasta dental a las lesiones cutáneas es muy común en nuestro medio. Muchos pacientes lo hacen. La siguiente. Entonces, el examen actual, los pasos. Si un paciente no tiene lesiones cutáneas, primarias o secundarias, usualmente nos limitamos cuando exploramos su piel a tomar en cuenta la temperatura cutánea, la humedad, la elasticidad, cómo es la superficie y el color de la piel. Pero una piel dañada por enfermedad ya necesita otro tipo de estrategias. La siguiente. Entonces, el examen tiene estos pasos. Primero, determinar qué tipo de lesión tiene la persona enferma, si es una lesión primaria o secundaria. Primaria es aquella que se... Secundaria, sobre piel previamente dañada. El color. El color puede ser circunscrito. Hay una maniobra que se llama la vitropresión, que es una lámina de vidrio que puede ser un portaobjeto. Ustedes presionan la lesión y con la presión pueden haber muchos cambios.
desaparecer la lesión o adquirir algunos tonos especiales, o también no se altera la presencia de la lesión, o sea, no altera, no borra en la maniobra de vitropresión la lesión expuesta. Esto porque, por ejemplo, ocurre en la púrpura. Uno presiona una lesión purpúrica y con la vitropresión no desaparece. En cambio, una lesión como es un eritema, solo por vasodilatación, uno presiona y desaparece la zona eritematosa ocasionada por vasodilatación. La siguiente. Esta es una maniobra de vitropresión. Miren, si uno presiona con una lámina transparente esa lesión labial, cuando uno presiona, miren, desaparece gran porcentaje de la lesión, lo que nos habla de que de repente esta lesión tiene mucho componente vascular, generalmente venoso. Entonces, en el eritema desaparece la vasodilatación al comprimir, en la púrpura no desaparece al comprimir. En la siguiente. En la siguiente. A ver. Otra situación importante del examen preferencial. Ver cómo se distribuyen las lesiones en la superficie cutánea. La lesión se llama una lesión aislada o puede distribuirse en casi toda la superficie cutánea, se llama generalizada. Esta generalizada puede ser simétrica, o sea, la misma en ambas mitades del cuerpo, o asimétrica cuando cuando la distribución es irregular en ambas mitades del cuerpo. Está afectada. La zona expuesta a la luz se llama fotoexpuesta. La zona protegida de la luz, como por ejemplo protegida por la ropa, se llama fotoprotegida. La zona de los pliegues interdigitales, axilar, inguinal. Las zonas de presión, cuando una persona está postrada, presiona mucho los talones, la zona sacra o las zonas trocanterias. Y ahí se desarrollan también lesiones por presión, generalmente úlceras por presión. Y está dispuesta en las zonas acrales o distales, manos, pies, punta nasal, punta de las orejas. Entonces es interesante, la distribución nos da muchas señales para poder hacer los diagnósticos finales. La siguiente. Mire, esta es unas lesiones acrales en la planta de los pies de este paciente. En este caso vemos vesículas y pápulas eritematosas en zona plantar, o sea, tiene una distribución acral. La siguiente. Miren acá, ustedes pueden ver cómo la inflamación está distribuida en las zonas fotoexpuestas. Donde cubrió la ropa no hay inflamación. Debajo del mentón no hay tanta inflamación. En la zona periorbitaria tampoco. O sea, la piel expuesta a la luz es la que presenta los mayores signos inflamatorios en zonas fotoexpuestas. En cambio, en las zonas no expuestas a la luz está libre de la inflamación. Estas zonas se llaman fotoprotegidas. La siguiente. Acá, miren, lesión localizada, como ocurre en la zona vertebral de este paciente, y corresponde en este caso a unas pápulas por depósito de lípidos, son santelasmas. Y miren en la lámina adyacente cómo las lesiones maculoeritematosas se distribuyen de manera generalizada en la superficie corporal y de manera simétrica, como verán. La siguiente. En este caso, las lesiones papuloeritematosas o maculoeritematosas
o las lesiones vesículo-ampollarias se disponen ocupando un dermatoma. En este caso corresponde a un herpes zóster. Este patrón de distribución se llama zosteriforme. La siguiente. Ya, en este caso, miren, las lesiones siguen unas líneas especiales que se llaman líneas de Blaschko. Líneas de Blaschko. Entonces, estas líneas son virtuales, igual que los dermatomas. Solo se presentan o uno se da cuenta cuando hay enfermedades. Estas líneas no siguen los dermatomas, son otras líneas independientes y se llaman así, líneas de Blaschko. La siguiente. Acá miren, la zona eritematosa sigue una forma arciforme. Miren, ven varios arcos que hacen como si fuesen varios ciclos, o por lo tanto se llama policíclico. Es una lesión eritematosa policíclica. La siguiente. Bien, entonces, con la evaluación semiológica uno puede llegar a diagnósticos sindrómicos. Y si uno ya tiene mayor conocimiento, va a llegar a diagnósticos nosológicos o ya de la enfermedad. La siguiente. Bien, lesiones primarias, secundarias y especiales es lo que vamos a revisar. La siguiente. Bien. Doctor, no se le escucha. Ya, estas pueden ser lesiones cutáneas primarias, aquellas desarrolladas en piel aparentemente sana. Son las siguientes: mácula, mancha, son lesiones planas. Pápula, placa, son lesiones elevadas. Vesículas y ampollas, son lesiones que contienen líquido. Y los nódulos. El diámetro menor a 1 centímetro es fundamental, como les dije anteriormente, y la otra igual o mayor a 1 centímetro. Vamos a ver, esa sola medición nos puede diferenciar algunas lesiones. La siguiente. Lesiones cutáneas secundarias, aquellas que se desarrollan sobre piel dañada previamente, son las siguientes: costra, erosión, fisura, úlcera, cicatriz. La siguiente. Bien, una mácula es un cambio de color de la piel que tiene menos de 1 centímetro. Una mancha igual o mayor a 1 centímetro. Hay variantes especiales. El enrojecimiento es por vasodilatación y, como dijimos, blanquea con la vitropresión. La siguiente. Ahora, las lesiones purpúricas son enrojecimiento por extravasación de matillas. Cuando uno desarrolla la maniobra de vitropresión, no blanquea, no desaparece. Se llama petequia cuando mide menos de 1 centímetro y se llama equimosis cuando es igual o mayor a 1 centímetro. Una situación importante: si una púrpura, que usualmente es plana, una púrpura se hace palpable, tenemos que plantear el diagnóstico de vasculitis. La siguiente. Bien, acá, miren, hay pelo blanco. Este pelo blanco sobre una mancha o mácula acrómica, ese signo se llama poliosis o leucotriquia. Eso mayoritariamente ocurre en el vitíligo. La siguiente. Acá miren, distribución acral, que ven lesiones maculares o manchas acrómicas de distribución acral y casi simétrica. Miren ustedes la distribución de las lesiones. La siguiente. Aquí también hay unas
manchas eritematosas con una distribución que tiende a la simetría. Si hacemos una línea imaginaria en la mitad del cuerpo, a ambas mitades hay casi una relación en espejo, o sea, la mitad a mitad son muy parecidos. La siguiente, acá es una lesión purpúrica palpable, por lo tanto es una vasculitis. La siguiente, acá lesión también, acá existen equimosis y existen petequias. Muchas palpables, por lo tanto es signo de vasculitis. La siguiente, pápula. Pápula y placa son lesiones elevadas. Pápula menor de 1 centímetro. Placa mayor o igual a 1 centímetro. Variante especial viene a ser el Abón o roncha. El Abón o roncha es una lesión elevada, pero es fugaz. En promedio dura 4 horas. La roncha no es permanente. Puede haber brotes sucesivos de ronchas en diferentes lugares, pero una roncha aislada sola no dura más de 4 horas. En el mejor de los casos no pasa las 24 horas. La siguiente. Esta es una placa, miren, una placa eritematosa descamativa. Y si uno raspa, va a presentar el signo del rocío sangrante. Ese signo es patognomónico de psoriasis. La siguiente. Acá miren. También son lesiones papulares o placas eritematosas y descamativas. Muchos presentan puntos sangrantes. Esta es una psoriasis. Ahora, el Auspitz ha sido autoinfligido por rascado. La siguiente. Miren acá, el signo de Auspitz. Si uno raspa sistemáticamente, como señala la cureta esa, ve que hay puntos hemorrágicos. Ese signo es de Auspitz o rocío sangrante, que es patognomónico de psoriasis. La siguiente. Acá miren, estas pápulas amarillas, múltiples, confluentes, corresponden a unas pápulas por contenido lipídico. Hay depósito de grasa a nivel de la dermis. Esto corresponde a un santelasma. Es conveniente pedir un perfil lipídico en este tipo de pacientes. Usualmente hay alteraciones con la presentación del santelasma. La siguiente. Bien, la vesícula o la ampolla tienen contenido líquido. La vesícula lesión con contenido líquido tiene un diámetro menor a 1 centímetro. La ampolla es similar a la anterior, pero el diámetro es igual o mayor a 1 centímetro. El contenido puede ser seroso, hemático, purulento o mixto. Cuando es purulento se denominará pústula. Cuando una vesícula es umbilicada, corresponde a etiología viral. Se olviden, vesícula umbilicada, etiología viral. No les dirá pues qué virus, ¿no? Pero ayudan en el diagnóstico de enfermedades virales. La siguiente. Acá miren, lesiones ampollares varias con contenido hemático y algunas están rotas. El contenido hemático puede orientar algunas veces a un diagnóstico, pero no es patognomónico de ninguna. La siguiente. Acá miren, ampollas con contenido seroso y muchas de ellas están rotas. La siguiente. Acá puras ampollas rotas. Cuando las ampollas se rompen fácilmente, corresponden a una ampolla intraepidérmica. Las que se rompen con dificultad corresponden a una ampolla subepidérmica. La siguiente. Miren acá, vesículas umbilicadas. ¿Ven? Vesículas con una costra o depresión en su convexidad. Eso corresponde a una enfermedad viral. En este caso, cuando es aislado, localizado, a la posibilidad de un herpes simple. La siguiente. Muchas lesiones vesiculares
Si tienen contenido purulento se llaman pústulas. Claro, la mayoría de las lesiones pustulares son sépticas, o sea por estafilococo generalmente o por otro germen. También existen vesículas asépticas, por lo tanto la única manera de comprobar es haciendo un frotis y coloración Gram para ver si es séptica o es aséptica. La siguiente. En este caso, miren, hay lesiones pustulares, pueden estar en diferentes contextos, como en este caso, hay papulopústulas y también hay lesiones costrosas, como nos suele ver en el acné. La siguiente. Acá también hay pústulas en diferente estadio evolutivo. Y miren, acá hay un alto porcentaje de lesiones cicatrizales, producto de la inflamación previa. La siguiente. Nódulo. Es una lesión sólida, usualmente más profunda que elevada. Se delimita mejor por palpación. La siguiente. Son nódulos. ¿Ven? Nódulos placa, generalmente en miembros inferiores. Son nódulos o placas eritematosas. En este caso corresponde a un eritema nodoso. Eritema nodoso generalmente es de miembros inferiores y la mayor parte de las veces de las rodillas para abajo es eritema nodoso. Si la misma lesión aparece, por ejemplo, en miembros superiores, en tronco o en glúteos, hay que plantear otros diagnósticos. La siguiente. ¿Qué es una costra? Es una lesión caracterizada por mezcla de exudado, sangre, escamas, bacterias de color variable. La siguiente. En este caso, miren, cuando la costra tiene color importante, de aspecto amarillento, a veces hemático, esto se llama costra mielicérica, como se ve en una enfermedad denominada impético. La siguiente. Miren acá, costras, claro, son lesiones rotas. Uno más ve costras mielicéricas en distribución perinasal. Eso también es otra forma de impético. La siguiente. Escoriación, usualmente producto del rascado, es una lesión superficial. La fisura o grieta, semejante a un corte, tiene paredes verticales. Se ubican la mayor parte de las veces en pliegues. La siguiente. Mira acá, pliegue interdigital de la mano. La siguiente. Úlcera, es una excavación o solución de continuidad de profundidad variable. Examinar bordes, el hecho y el tipo de secreción. La siguiente. Miren, úlceras en cavidad oral. Hay varios diagnósticos posibles de lesiones ulceradas en cavidad oral, desde las inflamatorias hasta las tumorales. La siguiente. Miren, otro tipo de úlcera en los carrillos de este paciente. La siguiente. Una úlcera de curso tórpido. Acá, por ejemplo, esta úlcera tiene mínima secreción, está en un proceso de granulación. La siguiente. Cicatriz es un tejido de reparación que sustituye al tejido dañado. Puede ser atrófico, deprimido, hipertrófico, queloide. Tiene un comportamiento pseudotumoral, no tumoral exactamente no, porque no da metástasis, pero crece desproporcionadamente al traumatismo que lo ocasiona. La siguiente. Es una cicatriz deprimida, vean, hundida, como ocurre en muchos casos de acné. La siguiente. En una cicatriz quirúrgica, miren cómo guarda la forma de la incisión quirúrgica en el cuello de esta paciente. La siguiente. Una cicatriz queloide, miren, por un hoyo que le hacen para un piercing, la respuesta fibrosa desproporcionada, pseudotumoral. Es una cicatriz queloide. La siguiente. Hay lesiones especiales, como estas escamas, miren, estas escamas que parecen escamas de pescado, ocurre en las ictiosis. La siguiente. Estas lesiones vegetantes, como las vegetaciones, parece semejando a un coliflor o un brócoli, ¿no? En las zonas, húmedas, en este caso en las zonas perianales, corresponden a denominada condilomas acuminados. La siguiente.
Esas son lesiones, miren, no grandes nódulos, pero si uno los presiona son fluctuantes, tiene contenido líquido. A esas lesiones se llaman gomas o lesiones gomosas. La siguiente. Esta es una lesión, miren, una lesión elevada, crateriforme. Son lesiones tumorales. La siguiente. Acá miren, hay puntos negros y puntos blancos. Estas lesiones se llaman comedones, como ocurre en el acné. La siguiente. Miren acá una placa angiomatosa en la piel del paciente, como ocurre en los hemangiomas. La siguiente. Acá una mancha vascular, como ocurre en las malformaciones vasculares. La siguiente. Bien. Entonces, examinando las lesiones, semiológicamente podemos llegar, como ya se ha hecho más de una vez en las prácticas, llegar a diagnósticos primero sindrómicos. Puede ser pápulo eritematoso urticariano, papular purpúrico, vésico ampollar zosteriforme, vesicular umbilicado herpetiforme, vesicular ampollar hemorrágico costroso múltiple, pápulo eritematoso descamativo, eritematoso inodular y tantas otras variantes. Siguiente. Miren, entonces podemos armar diagnósticos como urticaria, vasculitis, herpes zóster, herpes simple, pemfigoide ampollar, psoriasis, eritema nudoso, miren, con el abordaje semiológico solamente. La siguiente. Bien, veremos ahora el pelo. Cuando uno evalúa pelo hay que ver la forma, puede ser lacio, ondulado, ensortijado, el color, negro, marrón, rubio, pelirrojo, cano, la distribución en patrón masculino o androide, o en patrón femenino o ginecoide. Las alopecias más comunes son la parcelar, como ocurre en este caso una alopecia parcelar inflamatoria. La siguiente, una alopecia parcelar no inflamatoria. La siguiente, una alopecia parcelar no inflamatoria, pero más extensa. La siguiente, en este caso, alopecia androgenética, como corresponde a la calvicie. La siguiente. Bien, también es interesante la cantidad de pelo, si es abundante, escaso, si está bien implantado o mal implantado. Cuando uno tracciona pelo, si se queda uno con los pelos en la mano, está mal implantado. Otros. Puede haber en la superficie del cuero cabelludo o en la zona de implantación del pelo eritema, descamación y otros hallazgos. La siguiente. Examen de la uña. Nos interesa el color y ver la lúnula, el lecho unguial, el espacio periunguial, la forma, si es simétrica, si es asimétrica, el ángulo de implantación que debe ser menor de 180 grados. La siguiente. Miren acá, la implantación menor de 180 grados. La siguiente. En cambio acá la mayor de 180 grados, como ocurre en las uñas en brillo de reloj o en los dedos en palillo de tambor, como ya ustedes habrán repasado en capítulos anteriores. La siguiente. Este es un hallazgo importante en la uña, ¿ven? Una línea pigmentada a lo largo de la uña. Eso se llama melanomica estriada. Ese hoyo que ven al centro en la uña es por biopsia. Es interesante cuando esta pigmentación invade la piel adyacente. Y en ese caso constituye el signo de Hutchinson, que es signo de melanoma subunguial. La siguiente. Acá podemos sospechar también melanoma subunguial, pero considerar también los traumatismos. La hemorragia subunguial también puede tener ese tono, pero de manera transitoria. En cambio, en el melanoma es permanente. La siguiente. Este es el signo de Hutchinson. Miren cómo la lesión pigmentada invade la piel adyacente. Esto es característico de melanoma subunguial. La siguiente. Miren acá, la hiperkeratosis subunguial con onicolisis distal, como caracteriza en la mayoría de las veces a las onicomicosis. La siguiente.
Y en este caso, alteración en el color, ¿bien? Predomina lo blanco. Leuconiquia. También ocurre en muchos casos de onicomicosis. La siguiente. Entonces, el examen del panículo adiposo nos interesa igual, distribución masculina o femenina. También tener en cuenta el exceso, como ocurre en la obesidad, en el patrón cushingoide, como corresponde al síndrome de Cushing, y los pacientes caquécticos, o sea, extremadamente adelgazados. También, explorando panículo adiposo, encontraremos lesiones primarias, y estas son las más conocidas: los nódulos y las placas eritematosas. También pueden haber secundarias, cicatrices atróficas deprimidas o zonas de fistulización. También eso se puede encontrar evaluando panículo adiposo. La siguiente. Miren, acá son pápulas o nódulos y placas eritematosas, como ocurre en el eritema nodoso. La siguiente. Bien, esto tenemos una clase especial para eso, pero haremos un adelanto. Exámenes auxiliares: frotis, estudio con KOH de pelos y escamas, biopsia, que puede ser en sacabocado, con punch, en elipso, también llamado Losange, usando la luz de Wood, que es una luz ultravioleta filtrada, para explorar las lesiones con cambios de coloración. La siguiente. Este es el frotis de KOH para ver los diferentes estadios de los ácaros, en este caso ácaros adultos con huevos. La siguiente, también para investigar hifas o levaduras, como ocurre en los problemas micóticos. La siguiente, este es el test de SAN, es un citodiagnóstico de SAN, del lecho de enfermedades con sospecha de enfermedad viral. Uno puede hacer un frotis del lecho de las vesículas y puede encontrar la presencia de células gigantes multinucleadas, que caracteriza las enfermedades virales. No nos dice qué enfermedad viral, pero nos dice que es de naturaleza viral, con alta probabilidad. La siguiente. Esa es la biopsia cutánea, en este caso con sacabocado o punch, previa anestesia y asepsia y antisepsia, por supuesto. La siguiente. Esa es la luz de Wood. Nos permite delimitar las lesiones con alteraciones de color. La siguiente. Ya, eso es todo. Bueno, las preguntas me las pueden plantear ahora o a lo largo de las semanas que nos toca trabajar. Mañana supongo que tendremos una clase presencial. Hemos tenido un inicio accidentado por la tecnología y por el paro.